Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Albiazul. Vamos a estar hablando de Talleres con el señor Hugo García. Bueno, tíreme rapidito los tips que vamos a tocar en este episodio. 3 refuerzos y 13 equipos. Después lo desarrollamos. No te lo pierdas, esto es Mundo Albiazul. Bienvenidos a esta nueva producción de La Voz del Interior para hablar del Club Atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta, estoy con el señor Hugo García, por supuesto para hablar de las novedades y analizar también lo que está pasando con la preparación del Club Atlético Talleres. ¿Cómo va, Hugo? Bienvenido. Aquí estamos, Jorge, el gusto de poder compartir este podcast contigo y con la gente también. Bueno, si querés entramos en tema, aclaramos un poco lo que dijimos en el anticipo. Lo de los 3 refuerzos debimos agregarle entre comillas, ¿no? A ver, Talleres tiene 3 caras nuevas, digamos, por así decirlo. Una es la de Luis Sequeira, la otra es la de Luis Miguel Angulo, que son jugadores que Talleres ha repescado en este mercado y que estaban en Independiente Rivadavia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero respectivamente, y tenían esa chance, ¿no, Jorge, de poder cortar sus contratos con anticipación. Y la tercera sería la de Matías Catalán, que tiene el alta médica después de mucho tiempo. Jorge, acordate que se lesionó allá por el 22 de septiembre del año pasado, en aquel partido con Racing de Avellaneda, en aquella salvada triple que hubo para un ataque justamente del elenco académico, y al que fueron Guido Herrera, Gastón Benavides y Catalán, que fue el que corrió la peor suerte con esta lesión de ligamento cruzado, que ya afortunadamente ha superado Jorge después de tantos meses, y que va a poder disfrutar Diego Coca, ¿no? Bien. Después veremos en qué lugares y, bueno, realmente si los 2 primeros jugadores que nombramos pueden llegar a quedarse o no y qué papel cumple. Bien. Es interesante la charla y los datos, Hugo. En el sentido que uno dice, bueno, son refuerzos porque son jugadores que no estaban en el plantel previamente, ¿no? Son jugadores de Talleres, todos por supuesto. Esta opción de repescar lo que ha tomado la directiva albiazul. Y que anduvieron mejor que aquí, Jorge. Bueno, te iba a consultar eso, ¿no? Porque, bueno, de Angulo lo vimos sobre todo en Copa Libertadores, lo que fue su rendimiento. Ahora de Sequeira, ¿qué podemos contar? En el sentido de que no terminó jugando y de hecho se fue en malos términos, digamos, con el técnico Alfredo Berti. Correcto. A ver, pero después de Villa fue el jugador más gravitante, ¿no? Fue prácticamente una dupla. Bien, ese detalle es muy importante. Sí, asistió muchísimo. Sequeira, a todas luces, fue mucho mejoró un 100% de lo que había producido aquí en los partidos que había tenido, ¿no? Y después de haber llegado de San Lorenzo de Almagro, que es su cuna, ¿no? Exacto. A ver, produjo el fútbol que tuvo Independiente Rivadavia, se entendió a las mil maravillas, no solamente con Villa, sino con el resto del andamiaje ofensivo. Y los últimos 2 partidos fue en los que no tuvo participación, porque hubo uno de esos juegos que le tocó salir anticipadamente, el antepenúltimo, no le gustó, le hizo una seña a Berti, el partido siguiente lo mandó al banco, ingresó con unos minutos y después al último ya no ingresó. Independiente había anticipado que iba a hacer uso de la opción de 50% de pase, sí, señor. Jorge, que era al 30 de este mes, y de repente por esta situación se echó atrás. Todavía corría el plazo, pero para comprarlo Talleres debía ingresar el dinero, debía ser ingresado a Talleres unos 10 o 15 días antes. Bueno, y eso no pasó. Finalmente Independiente se echó atrás, por lo cual el jugador ya cumplió su primer entrenamiento el sábado pasado. Bueno, ¿sí? Qué increíble esto, ¿no? Porque hay que ver si solamente fue por este gesto que lo termina colgando Independiente y se retrotrae a su determinación de comprarlo, o si hay algunos otros episodios, ¿no? Y qué increíble cómo le puede cambiar la carrera a un jugador que a punto de ser comprado tiene que volver a un club en el cual todavía no sabe a ciencia cierta si se va a quedar. Y ahí te pregunto, Hugo, ahí te pregunto si realmente hace falta un jugador en ese puesto para Talleres. Porque vos me decís de Angulo con el tema de los delanteros, sí, seguro. Ahora, en el lugar de Sequeira. Talleres vive la etapa del conocimiento
del plantel por parte de Diego Coca. Acordate que arrancó hace menos de una semana, Jorge, y lógicamente hay algunos jugadores que él quiere ver. A lo mejor ya había una determinación preexistente por parte de la directiva, pero bueno, al llegar Coca, tal como lo dijo, lo anticipó el propio presidente Luis Azul, eh, iba a estar sujeto a revisión no solamente esta cuestión de ángulo, esta cuestión de Sequeira, sino todo el plantel. Así que se ve que efectivamente, como anticipó el presidente, se hizo un parate en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la determinación de este plantel, si van a ser los 30 y pico de jugadores que hay, si van a ser menos, si va a ser 27, como dijo el presidente, 27 y 3 arqueros, o 2 arqueros. En este momento el plantel tiene 3. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a repasar aquí, Jorge. Pero sí le hace falta a este jugador. Porque es un jugador de juego directo, lo demostró con Villa. Y si Villa realmente está en la agenda de Talleres, como nosotros creemos que es así, aunque recién arranca el mercado, y será fundamental que se quede. Bien. Porque es una sociedad que Talleres no ha tenido, por ejemplo, en el semestre pasado. Bueno, y en ese sentido, ¿qué pasa con Bota? ¿Qué pasa con Bebé? Lo que entiendo juegan más o menos de lo mismo que Sequeira. Qué lástima que tanto el Cacique Medina como Mariano Leviman, que fue el último interino, y Pablo Guillazo, que fue el primero, entendieron que no podían jugar juntos Bota y Bebelo, ¿no? Después, más allá de los análisis futbolísticos, de la condición física de cada uno, de cómo llegó Bebelo, de cómo se recuperó Bota de un desgarro, no lo vimos juntos más que algunos minutos, y creo, inclusive solamente en la gestión de Cacique Medina. Entonces, bueno, hay como un filtro de 3 entrenadores. Habrá que ver si Coca considera que pueda realmente jugar con 2 jugadores de esa condición, o si realmente su evaluación es que uno de ellos se tiene que ir, ¿no? A ver, la condición contractual de Bebelo es un jugador de Talleres, que Talleres compró, y la de Bota es un jugador al que se le vence el contrato en diciembre. Bueno, vamos a seguir de cerca esos detalles. Qué pena. Pero ninguno ha tenido ese juego directo que hoy tiene Sequeira, ¿no? Si Talleres, porque, a ver, partimos y tratamos de hacer memoria un poco de lo que se ha manifestado o se ha trazado sobre este Talleres de Coca, ¿no? Que vamos a ver el primer partido amistoso el próximo sábado ante San Martín de San Juan, ¿no? Fassi dijo, nunca Talleres va a ser el mismo con Coca. Así que veremos realmente si puede jugar entre lo que se ha dicho, la variabilidad de la variante de los sistemas, con 3 defensores, con 4 en el medio, con 2 volantes centrales, con uno solo y 2 interiores. Después la línea de 3 volantes ofensivos, a lo mejor termina siendo un enganche y 3 delanteros. O a lo mejor se termina jugando con un doble 9 o con un punta, como ha venido siendo este último Taller, estos últimos, con un esquema tradicional de 4 defensores, 2 volantes centrales, 3 mediocampistas ofensivos y un punta, que es Girotti, ¿no? Pero tiene variante para todo. Dijimos, hay casi, son 33 jugadores. Con esto que nosotros mencionamos, Jorge, los 2 que han venido de la red de pesca, y Matías Catalán. Bueno, abrí la puerta para que nos adentremos en el tema principal que tiene este episodio, que es esta mirada que vos ofreces de un Talleres con 3 equipos posibles. Y le cuento a la gente que ya en un ratito hablamos del tema de los refuerzos, atención con eso. Sí, a ver, ¿quiere que empecemos por el último? Dale. El que salió de escena en el último capítulo del Grupo D de Copa Libertadores ante São Paulo. El arquero fue Burray, en una decisión táctica, ¿no? Porque Guido Herrera ya estaba recuperado del desgarro. La decisión de Mariano Leviman, en ese entonces el técnico interino. Después jugó Augusto Schock, que fue el capitán, que esa es otra decisión también. Benavides no estaba disponible por una 15 de tobillo, no llegó, estuvo ahí en Sao Paulo, Chaco, pero fue más que nada compañero del grupo, junto con Catalán, y aceptaron una invitación que les hizo Garro, ¿no? Para quedarse allí unos días de vacaciones. Después los centrales fueron Santi Fernández y Juan Carlos Portillo. Después el lateral fue Miguel Navarro. En el medio, los 2 volantes centrales fueron Juan Camilo Portilla y Matías Alejandro Galarza. Después, en la línea de mediocampistas ofensivos, estuvo a la derecha Matías Galarza Fonda. El enganche fue Rubén Bota. Y después, el volante por izquierda terminó siendo Valentín de Pietri, ¿sí?
Y el único punta, Federico Girotti. Así que ese fue el primer equipo que nosotros podemos decir, bueno, con ese terminó jugando. Esos fueron los titulares de la era de Levis, ¿no? Que ya concluyó, está entrenando ahora a la reserva. Hoy, un segundo equipo, aparte de ese, el que conforma Guido Herrera, que ya está bien, Gastón Benavide, que también se recuperó, aunque son dos jugadores cuya charla con Coca está pendiente. Todavía no hubo charla entre el técnico y los jugadores. Todavía tienen promesa de salir, son jugadores de los que está disponiendo Coca. A ver, esto claro, Jorge, pasó en otra oportunidad, cuando toma una decisión directiva, sobre el caso de Busto, de Rodríguez, de Bou y de Rulo Romero, que también suena en la repesca, y fueron a entrenar aparte en un contraturno, Jorge. Acá están entrenando todos estos jugadores que nosotros estamos mencionando, en el primer equipo, en este segundo que estamos dando a conocer y en el tercero que ya vamos a mencionar, están a disposición de Coca, no hay ningún separado. El único que no está es Tarragona. Más allá de que es cierto que Juan Rodríguez y Sebastián Palacios no van a ser tenidos en cuenta, pero no están entrenando separados. Hoy están con la pretemporada con el plantel. Habrá que ver, yo estimo que no, que por más que se muestren recuperados y ofrezcan una imagen totalmente distinta, no creo que la voluntad sola de Coca haga torcer ya una decisión que está predeterminada para todos los jugadores, totalmente. Bien. Bueno, dijimos Benavide, después están Matías Catalán, que ya tiene el alta, y Juan Rodríguez, más Blas Riveros, que ha sido alternativa a Miguel Navarro, y en algunos partidos el semestre pasado inclusive jugó un poco más como volante izquierdo. Después, para este mismo formato de doble volante central, Ulises Ortegoza, que ha pedido salir, que tiene chance de irse también a Chile, como ocurrió hace unos meses. Necesita continuidad para volver a la selección chilena, ¿no? El otro volante central, Marcos Portillo, en una situación también bastante parecida, ha jugado poco. Y bueno, no creo que esté entre las prioridades de Coca. Y acuérdate que en el mercado pasado ingresó Jorge en algunas operaciones que inició Taller, el caso de Mosqueira, por ejemplo, para tratar de comprarlo, al igual que Rulo Romero, ¿no? Dijimos, Ulises Ortegoza y Joaquín Mosqueira en ese doble volante central, y después en el tridente de volantes ofensivos, Emanuel Reynoso por derecha, Marco Portillo, el que mencionamos recién, y Rick Lima, ahora que fue suplente en el último partido, que mostró un cambio de ritmo muy importante y que, bueno, quizá Leviman consideró en ese momento que estaba para media hora, ¿no? Sí, recordemos que es una inversión tremenda, millonaria sí. Talleres por él y, bueno, no terminó. Uno de los jugadores más caros de la historia de Talleres. Y Nahuel Bustos, como único punta, ¿no? Después, el tercer equipo con 9 jugadores, Jorge, y 2 arqueros, ¿sí? Los arqueros son Santino Barbi y Jeremías Florentín, el mono, que son 2 arqueros juveniles que han ido inclusive a selecciones nacionales. El caso de Barbie hace unos días nomás en la sub-20. Después uno de los juveniles que ha sido subido ahora por Coca, Timoteo Chamorro, que viene de la reserva. Después Tomás Cardona, y que no le ha ido bien decididamente, jugó 2 partidos titular. Vino reemplazo justamente de Matías Catalán, quizás necesite una temporada, pero también me parece que está entre los jugadores que puede llegar a salir. Y después en una línea de 3 ficticia hay con Giovanni Baroni, que es otro de los pibes que ha sido subido de la reserva. Clase 2009, 16 años nomás, Jorge, hijo del Pájaro Baroni, y sobrino de Leo, 2 jugadores que también surgieron de Talleres, ¿no? Giovanni no es más que nada un enganche, pero bueno, lo tiramos allá atrás un poco para que complete, la gente va a saber entender, para poder completar esos 3 equipos, ¿no? Matías Gómez, único volante central de este tercer equipo. Y después Luis Miguel Angulo, Luis Sequeira y Emiliano Chiabaza, otro de los jugadores de la reserva. En este caso ya debutó en Copa Libertadores Emiliano, y ha integrado también convocatorias para el torneo de apertura de Liga Profesional, del que Talleres también fue eliminado anticipadamente, ¿no? Y después Lucas Alfonso y Sebastián Palacios. Lucas Alfonso es otro jugador que viene de la reserva. Ha integrado convocatoria en Copa Libertadores y torneo Apertura. Viene de Quilmes, fue incorporado en el mercado anterior con 18 años.
Una apuesta. Sí, y faltaría acá que no está Santi Puzo, que es el enganche que vino del sub-20 paraguayo, al que también Talleres incorporó desde Quilmes, y que, bueno, lógicamente fueron a jugar a reserva. Raro que no esté aquí porque ha formado parte de convocatoria del último semestre. Tal cual. Bueno, muy interesante el juego que nos propuso Hugo con esto de los 13 equipos tentativos que tiene la posibilidad de formar hoy Talleres con un plantel bastante abultado. Dejemos de lado los casos de Rodríguez y de Palacio, que ya lo explicó bien Hugo su situación particular. Da la impresión, Hugo, de que en ese segundo equipo estaría varios de los nombres que podrían no seguir en Talleres. Sí, es lo que decíamos en la charla pendiente que está con Guido Herrera, con Benavides y por qué no también con Ulises Ortegoza, ¿no? Habrá que ver qué piensa Coca de Reynoso. Sí. Habrá que ver cómo encaja Seaqueira, que está en el tercer equipo. Fassi dijo sobre Seaqueira y sobre Ángulo que estén entrenando, que los vea Coca, no necesariamente implica que se vayan a quedar. Bien. O sea que hay un par de filtros que deben pasar. Y entre ellos, Jorge, está lógicamente lo que define el mercado de pases. Bien. Otro de los nombres muy fuertes que tiene el plantel de Talleres, además por el cariño que despertó en la gente, es el caso de Juan Carlos Portillo. ¿Qué va a pasar con este muchacho? Bueno, a ver, la decisión de la dirigencia en el mercado pasado fue que Juan Carlos Portillo continuara en el equipo, que no fuera vendido. Llegaron ofertas de México, llegaron ofertas de la MLS. Para que vos te des una idea, Jorge, alrededor de 4 millones de dólares. Y el jugador permaneció. Ahora bien, hay decisiones sobre el futuro del jugador y sobre el presente, ¿no? Si se vende, ¿quién lo va a reemplazar? Si se queda, ¿cómo se va a quedar? ¿Va a seguir siendo un elemento importante en la saga o va a ir a jugar de volante central, que es su puesto? Y es de lo que no ha jugado desde que llegó en 2023 a Talleres. Primero siendo lateral izquierdo en la era Gandolfi, eventualmente zaguero un partido creo que jugó, y después con Riboneto, y este entrenador y estos entrenadores que han estado en este semestre ha sido zaguero. Así que digamos, habrá que ver. Está bien que empujado por las circunstancias, ¿no? Lesiones, un montón de cuestiones que llevaron a Portillo a retrasaron el campo de juego. Sí. Lo que pasa es que él quiere jugar en su puesto natural porque sabe que es donde mejor puede llegar a rendir y además donde Talleres está necesitando una pieza fuerte. Sí. Pero lo que estamos en condiciones de adelantar, Jorge, es que el jugador, más allá, por ejemplo, del interés que hay de Independiente ahora y de Racing de Avellaneda y de algún club brasileño, la decisión es que permanezca en el club. Bien. Veremos si ha sido de Coca, si un poco de Coca o más de Fassi, pero tenemos entendido que están de acuerdo los dos en la permanencia del sicario. Bien, me quedo pensando en esto, que más allá de lo futbolístico, que no vamos a desconocer para nada lo que significa por el supuesto. sicario, pero también entiendo que como que te hace falta referentes, te hacen falta símbolos en el equipo, ¿no? Y si hipotéticamente se da la salida de Guido, de Benavides y de algún otro nombre fuerte, bueno, medio como que el de sicario pasa a ser figurita principal en cuanto al reconocimiento de la gente. Conjuntamente con el de Matías Alejandro Galarza y el de Federico Girotti, ¿no? Podemos sumarlo por los pocos partidos que ha tenido Augusto Schott, que ha estado bien. Sí, y muy identificado con Talleres, y además ha sido el capitán del último partido. Así que cual. En ese grupo de jugadores vas a encontrar las referencias institucionales para todo lo que se haga, campaña de socio y demás, porque tal cual. Eso no es un detalle menor. Que no es un detalle menor. No es un detalle. ¿No? Bueno, excelente el análisis, Hugo. Ahora, para ir cerrando ya el episodio, vamos a hablar de las necesidades de Talleres, los refuerzos, qué nombre anda dando vuelta. Justamente, es uno de los determinantes para este plantel que se está tratando de filtrar, ¿no? Porque ese es el primer paso, es lo que dijeron Coca con Fassi, ¿no? Para el puesto de extremo, más allá de que está Angulo, más allá de que pueda haber sonado Mateo Sanabria, que está en el Alain y que Talleres ya buscó cuando estaba en Liga, jugando para Central Córdoba de Santiago del Estero, el nombre sigue siendo el de Sebastián Villa. Hubo un pedido de cotización. Talleres ya tenía arreglada la compra
en el mercado pasado, pero surgieron dos vallas imposibles de sortear, que fueron la situación penal de Villa y el consejo de sus abogados de permanecer en Mendoza, y después el compromiso que él tenía con Vila, que es el presidente de Independiente de Rivadavia, club que es socio de Talleres en algunas operaciones en curso y en otras que van a suceder o que ya fueron. Bueno, esas dos vallas hoy no estarían. Bien. El jugador ya cumple su compromiso. Independiente insiste en que el jugador permanezca 6 meses más. Y, claro, quiere que complete la temporada. Exactamente. Y la cuestión penal estaría controlada. Bien. Inclusive si viniera aquí a Córdoba. Pero es uno de los jugadores, o ha sido uno de los jugadores más importantes de la liga. Sí, sin ningún lugar de duda. Entonces, o sea, si Independiente hizo la campaña que hizo, sí, en gran medida fue por Villa. Y este jugador que tiene Talleres ahora que sea que ir. Uh-huh. Y entonces hay una oferta de un club brasileño muy importante. Entonces contra eso compite Talleres, ¿no? Y ahí viene la complicación. Y después hay esfuerzos para contratar un zaguero, un central zurdo. Se cayó la posibilidad de Capazo, que volvió a Olimpia de Paraguay. Y está pendiente la de Lisandro López, quizá Nervo, que es un jugador que Coca conoce de su paso por el fútbol mexicano. Y también otras alternativas como Palomino y Gianetti, Lautaro Gianetti. Bien. Así que ahí está. Y después un centro delantero que tiene una necesidad Coca de incorporar, más allá de que pueda llegar a volver el Rulo Romero. Está Federico Girotti, Nahuel Busto y este pibe Alfonso. Pero se necesita un centro delantero más de jerarquía, porque viste que lo que hablamos al principio, Coca quizá quiere jugar con 2-9. Necesita dos a la misma altura y dos reemplazantes, claro, del mismo calibre. Entonces, el nombre apuntado es el de Brian Romero, goleador de la Liga 2024 de Vélez, de ese Vélez campeón, y que, bueno, tiene la representación de Cristian Bragarnik, al que Coca también conoce y mucho, y al que la directiva de Talleres también tiene una muy buena relación, ¿no? Y después un nombre que ha surgido, porque fuera de estos tres puestos, esto me gusta. Uno creía que más o menos estaba ahí controlado con esta historia, ¿no? Porque Facilico se van a ir más de lo que van a llegar, son pocos, pero importantes. Diego Coca habría hablado con Paul Fernández. Uh-huh. ¿Sí? Paul Fernández, el ex Boca. Boca, también Atlético Rafaela, que estaba jugando en México, que estuvo en México también, y que venía de un paso por Fortaleza después de haber quedado libre en Boca, pero no anduvo en Fortaleza. Apareció en el radar de Vélez, pero por lo que tenemos entendido no hubo un acuerdo económico. Y también está la chance del interés de Talleres. Bueno, lo dejamos por ahí hasta ahora. Jugador con experiencia, muy mucha trayectoria en los mediocampos, digamos, ¿no? Por eso, justamente hacíamos hincapié en esta frase. El mercado va a determinar finalmente si se quedan Bebelo y Bota, si sale uno de los dos, si se queda Sequeira, claro, o si viene Paul Fernández. Bueno, muchísimo en qué pensar y trabajar para Diego Coca, su cuerpo técnico, por supuesto, la dirigencia. Amistoso en Puerta. Amistoso en Puerta el sábado ante San Martín de San Juan, es el primero. Recordemos, hoy cumplió un ensayo justamente el equipo del Pipi Romagnoli en Belgrano, y después volverá para hacerlo con Talleres en el CAR, ¿no? Va a ser a puerta cerrada. Después hay otros por confirmarse en la agenda. Quizás tenga que viajar a Talleres a Buenos Aires para enfrentar a Argentinos Juniors, y también está dando vuelta a Godoy Cruz de Mendoza, así que probablemente sea otro de los rivales de Talleres, ya aquí, ¿no? Bien, Hugo, muchas gracias, un gusto. A vos, Jorge, y a ustedes. Esto fue Mundo Albiazul, nos reencontramos en la próxima.